como habíamos abordado, es un contrato formal, es un contrato en el cual dos o más personas se unen para poder generar algún beneficio en común. En la anterior clase nosotros platicamos sobre la forma en la que se diferenciaba, cuáles eran de la sociedad mercantil, las principales, los principales elementos en los cuales abordamos que el principal elemento era el aporte, la división de las ganancias, ¿verdad, compañeros? Y la intención de formar una sociedad. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con este contrato, que es un tanto extenso y tiene algunas particularidades. Como vimos en la clase anterior, compañeros, los elementos del contrato de sociedad es que los socios aporten, porque como toda persona necesita, eh, necesita un patrimonio para poder ejecutar sus funciones. Pero el patrimonio de una persona jurídica se integra a través de las aportaciones que hacen los socios. Luego abordamos lo que era la división de las ganancias, otra cuestión bien esencial, compañeros, porque ya vimos que por eso es que hay diversos criterios para poder diferenciar una sociedad civil de una sociedad mercantil, porque ambas tienen como objeto, como meta, dividir ganancias, ¿verdad? Obtener lucro. Entonces, la división de las ganancias es otro elemento que tiene la sociedad, otro elemento que ayuda a constituir de manera muy concreta la actividad económica de la sociedad, ¿verdad? Y por último, la intención de formar una sociedad. Es decir, varias personas Perdón, compañeros, que a veces se interrumpa, pero sigo dando ingreso a los compañeros restantes. Pues como les comentaba, la intención de formar la sociedad, el affectus societatis, es el propósito de poder integrar una persona jurídica reuniendo esfuerzos todos, ¿verdad? Para poder obtener algún beneficio, para obtener beneficios en sí. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Vamos a continuar con el tema. ¿Cuáles son las características que tiene este contrato? El contrato de sociedad. Así como abordamos las características del contrato de promesa, el contrato de mandato, este contrato también tiene varias características o caracteres. El primero es un contrato consensual. Es decir, las partes llegan a un acuerdo con su consentimiento. Y de esa manera, el contrato puede perfeccionarse. Es un contrato de consenso. En el artículo 1728 tenemos la conceptualización de lo que es la sociedad. Y en el mismo establece que la sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen en ponerse en común en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Entonces, derivado de esto, tenemos esta característica. El contrato de sociedad
puede ser bilateral, o sea, pueden ser dos personas como mínimo, o plurilateral, es decir, que puede tener varias personas que lo integran. Ya vimos que sí, que pueden ser varias personas que integran a la sociedad, que los socios son personas distintas a las a la persona en sí que conforman. Es un contrato formal, compañeros. Es un contrato formal. Y precisamente el artículo 1729 es el que fundamenta esta situación. ¿Por qué es un contrato formal? Porque debe celebrarse en escritura pública. Es forzoso, porque luego debe de inscribirse en el registro respectivo, en el registro de personas jurídicas que está ubicado en el Ministerio de Gobernación. Ahí debe de inscribirse, o sea, debe de inscribirse en un registro específico. Veamos ahora la capacidad que tienen que tener los sujetos que participan en una sociedad. Ya hemos visto en varias ocasiones que los elementos esenciales de un contrato son la capacidad, el objeto y el consentimiento. Esos elementos los tienen todos los contratos, todos sin excepción. Entonces aquí abordamos lo que es la capacidad. La capacidad es la mínima para todos. Se necesita una capacidad de ejercicio para poderla trabajar, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Pues, al obtener los 18 años y si es menor o está declarado en estado de interdicción a través de un representante. Claro, con situaciones muy, muy especiales, recordando que ese punto es un tema que la mayoría de contratos lo toma por aparte. Cuando el aporte de los socios, eso lo traslado aquí porque es un punto importante, lo traslado a la diapositiva. Cuando el aporte de los socios es en propiedad, o sea, se están otorgando bienes en favor de la sociedad, debe hacerse o establecerse la libre exposición de los elementos que se aportan. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debe establecerse que los bienes que se están aportando se encuentran libres de anotaciones, de limitaciones y de gravámenes. De esta manera se puede mantener un elemento más seguro dentro de la sociedad, ¿verdad? Porque no vamos a aportar un elemento para la sociedad que venga hipotecado. Es un problema ese, entonces, o que tenga algunas limitaciones, hay que hacerlo constar. Hay que hacerlo constar, ¿verdad? Y si está hipotecado, bueno, tal vez tiene que ir la autorización del acreedor y la de todos los socios. Entonces, debe hacerse constar la situación en la que están los bienes que se van a aportar a la sociedad. Ahora veamos algunos casos peculiares en relación al contrato de sociedad. Cosas muy específicas que, como les venía diciendo, la mayoría de contratos tienen algunas excepciones o casos que toman por aparte por algunas condiciones. El artículo 1736 establece: los cónyuges no pueden celebrar entre sí contrato de sociedad que implique la formación de una persona jurídica, salvo
que figuren como socios, perdón, terceras personas. Se exceptúan también el caso de sustitución legal. El artículo 1737, que es el que hace referencia al mutuo consentimiento. El mutuo consentimiento es el siguiente. Dice, durante el matrimonio no puede la mujer, sin el consentimiento del marido, ni éste sin el de aquella, celebrar con terceros contratos de sociedad en relación a los bienes comunes o aportar a una sociedad esta clase de bienes. Es decir, se va a aportar o se pretende aportar bienes que integran el patrimonio conyugal. Entonces, tiene que existir una autorización por parte del cónyuge que no está refiriendo estos bienes a la sociedad. Luego tenemos el artículo 1738, compañeros. El tutor y el guardador no pueden celebrar contrato de sociedad con sus representados mientras no haya terminado la minoría de edad o la incapacidad y estén aprobadas las cuentas de la tutela y canceladas las garantías. Hay que tenerlo en consideración por casos muy específicos como el tutor y el guardador. El artículo 1739 establece no pueden celebrar contratos de sociedad los declarados en quiebra mientras no hayan sido rehabilitados. El artículo 1740 toca el tema de los menores de edad también. Por los menores o incapaces podrán sus representantes celebrar contratos de sociedad previa autorización judicial por utilidad comprobada. La responsabilidad de los menores o incapaces se limitará al monto de su aportación entregada. ¿Qué quiere decir esto de utilidad? Es que fíjense, compañeros, que hay una particularidad. Como aquí las personas que integran la sociedad aportan bienes para integrar el patrimonio de la sociedad. En el caso de los menores, pues también tendrían que aportar bienes. Pero hay un procedimiento especial para poder establecer el manejo de los bienes de un menor. Tiene que agotarse el procedimiento de utilidad y necesidad. Entonces, una vez aprobado ese procedimiento, entonces, y si se da el visto bueno, porque ahí incluso se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación, entonces se emite el visto bueno para poder disponer del bien. Entonces, por eso es que este artículo hace referencia a una situación como esas. Entonces ya nos damos cuenta que también el tema de menores aquí es una situación bien, bien especial, ¿verdad? Por las condiciones en las que debe de manejarse el patrimonio y la aportación del patrimonio y cómo eso puede afectar a los menores o a las personas incapaces. Ahora, compañeros. A ver, el compañero Josué Bravo levantó la mano. Buenas noches, licenciado. Yo tengo una pregunta en cuanto a los cónyuges. Dice que no se puede celebrar un contrato de sociedad o sin el consentimiento del marido no puede disponer de los bienes comunes. Esto solo es cuando establecen el régimen de comunidad absoluta de los bienes. No, fíjese que lo que pasa es que puede ser también cuando hay comunidad de gananciales. Recordemos O sea, que que no depende del régimen. hay comunidad absoluta y comunidad de ¿No? gananciales. Si fuera separación absoluta, las cosas serían distintas, ¿verdad? Porque los bienes pertenecen a cada cónyuge. Entonces, la integración de este patrimonio conyugal a través de la comunidad absoluta o la comunidad de gananciales, entonces ahí ya hay un problema porque los bienes que se tienen antes del matrimonio y después del matrimonio, en esa integración de bienes del patrimonio conyugal,
derivado de estos dos regímenes de comunidades gananciales y el de comunidad absoluta. Entonces ahí el patrimonio sí forma parte de ambos. La separación absoluta tendría que hacerse constar ahí, ¿verdad? Porque ese patrimonio no forma parte en sí del patrimonio conyugal, sino cada quien lo tiene por aparte. Celebraron capitulaciones y cada quien sigue siendo dueño del patrimonio que posee, sin tener que integrarlo dentro de la sociedad común que resulta del matrimonio. Entonces, ahí habría que aplicar estos artículos. Entonces, no sé si respondo su pregunta, compañero. Sí, gracias. Ya me quedó muy claro. Muy bien, gracias, compañero. Entonces, fíjense, compañeros, que esto es interesante porque esto hasta en los contratos de mutuo, en los préstamos, cuando se va a solicitar un préstamo, se investiga a la persona para ver si es casado, cuál es el régimen económico que domina, si es que lo tienen, porque de lo contrario se puede negar incluso un préstamo, porque el bien que se está otorgando en garantía puede venir afectado por esta situación. Tiene que aportarse o presentarse la autorización del cónyuge correspondiente. Y el caso de la sociedad no es diferente. Ya lo estamos viendo, cómo es que se necesita de esa autorización para poder en determinado momento celebrar este tipo de contratos o aportar bienes a la sociedad. Porque recuérdense que al aportar los bienes se pierde la propiedad, es una especie de transmisión. Se está aportando a otra persona, se está entregando a otra persona. Veamos ahora las obligaciones que tienen los socios para con la sociedad. Primero tienen que entregar el aporte, es decir, tienen que generar un patrimonio para que la sociedad pueda cumplir con todas sus funciones. El artículo 1744 establece: los socios deben poner en la masa común dentro del plazo convenido sus respectivos capitales, y contra el moroso puede la sociedad proceder ejecutivamente hasta que se verifique la entrega o rescindir el contrato en cuanto a dicho socio. Esto es si alguna persona se atrasa o no cumple con lo estipulado en el contrato de sociedad en relación a la aportación de bienes. El artículo 1746, aquí les hacía constar yo del artículo 1747, pero hay que leer también el artículo 1746 y el 1745 para que quede un poquito más claro. Dice el artículo 1745: cada socio está obligado a entregar y sanear a la sociedad la cosa que prometió. O sea, si va a aportar algo, tiene que establecer si tiene limitaciones, anotaciones y gravames. El artículo 1746 dice: el socio que retarde la entrega de su capital, cualquiera que sea la causa, debe abonar a la sociedad el interés legal del dinero que no entregó a su debido tiempo. Entonces vemos que como los socios, a pesar de que son los que están dando vida a la sociedad, realmente los socios son personas distintas, integran de una manera por aparte la sociedad. Entonces también se ven sujetos a este tipo de penalizaciones. Aquí tiene que aportar el interés correspondiente, ¿verdad? Porque incurrió en un retardo. Luego, los socios en el artículo 1747, los socios que ponen su industria en común, darán cuenta a la sociedad de las utilidades que hayan obtenido del ejercicio de esa industria, como servicios, por ejemplo, ¿verdad? Los servicios. Entonces, tienen que dar cuenta de esos servicios, porque la sociedad
va a obtener un beneficio de eso. Ahora, puede ser que en determinado momento los socios produzcan algún daño. Ya vimos, ¿verdad? Si se retrasan en la entrega del patrimonio o alguna otra situación como esas, pueden en determinado momento causar algún daño o perjuicio. El artículo 1749 establece: cualquier daño o perjuicio causado en los intereses de la sociedad por dolo, abuso de facultades o negligencias graves de algún socio constituye a su autor en la obligación de indemnizarlo si los consocios lo exigen, con tal que no pueda colegirse de acto alguno la aprobación o ratificación expresa o virtual del hecho sobre que se funde la reclamación. ¿Qué quiere decir este artículo, compañeros? Este artículo hace referencia a que si algún socio en particular de los que integran la sociedad al momento de aportar o en algún otro momento produce algún daño a la sociedad, este daño tendrá que ser reparado. Por lo tanto, se le deducen daños y perjuicios. Debe de indemnizar a la sociedad. Entonces, también hay que tener en consideración esta situación, porque en determinado momento, si se está buscando, pues el beneficio también debe de actuar de una manera conveniente, que no perjudique a la sociedad, porque en este caso pueden deducírseles daños y perjuicios. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí, compañeros, vemos ahora cuáles son los derechos. Ya vimos cuáles son las obligaciones de los socios frente a la sociedad. Ahora los derechos que tienen. Los derechos son muy sencillos. El primero cae de su propio peso: participar en el reparto de las ganancias. Se debe de participar en el reparto de las ganancias. No se le puede negar a un socio el participar de las ganancias. Ya vimos que esta sociedad hace énfasis en esa situación, ¿verdad? En la distribución de las ganancias. Entonces eso hay que tenerlo en consideración, ¿verdad? Y el otro derecho que tienen es revisar la administración. Recordemos que la sociedad, compañeros, la sociedad posee un órgano de administración para poderse manejar entre sí, para que la sociedad pueda caminar. Recordemos que la sociedad es una persona jurídica, distinta a las personas individuales que la integran. Entonces, esa administración, todos los socios tienen derecho a revisarla y en determinado momento tienen derecho a realizar las reclamaciones que consideren, ¿verdad? Veamos el artículo 1764. Dice: todos los socios tienen derecho de examinar el estado de administración y de hacer las reclamaciones convenientes al interés común con arreglo a lo pactado en la escritura de sociedad. La escritura de sociedad, compañeros, es aquella que produce en determinado momento el cimiento de la persona, porque ahí está todo lo que va a poder realizar, todo lo que va a poder hacer y cómo lo va a hacer. Entonces, vemos que sí tienen ese derecho los socios. Primero a participar, ¿verdad?, en el reparto de ganancias. Y después a revisar la administración. Porque, quiera que no, la sociedad se debe a ellos, compañeros, ¿verdad? A pesar de que es una persona distinta, el procedimiento, la ejecución, es para que los socios obtengan utilidades, obtengan ganancias.
obligaciones que tiene la sociedad frente a los socios. También la sociedad como persona jurídica, tiene obligaciones para con los socios. La sociedad está obligada a pagar a los socios los gastos en los que estos incurren por asuntos que tienen que ver con el funcionamiento de la sociedad. Entonces, y si en determinado momento provocaron algún daño, la sociedad deberá indemnizarlos. O sea, si en el cumplimiento de las funciones de la sociedad se produce algún daño por parte de los socios, entonces la misma sociedad estará obligada a indemnizarlos. Así como está obligada a pagar a los socios los gastos en los que hayan incurrido, también si produjeron algún daño o perjuicio, deberá de repararse, deberá de indemnizarse por parte de la sociedad hacia los socios. Veamos el artículo 1751, por favor, compañeros. Dice el artículo 1751, la sociedad abonará a los socios los gastos que hicieren al desempeñar los negocios de ella y les indemnizará de los daños o perjuicios que les sobrevinieren en ocasión inmediata y directa de los mismos negocios, pero no de los que hayan sufrido por culpa suya, o por caso fortuito, o por otra causa independiente, mientras se ocupan mientras se ocupan en servicio de la sociedad. Es decir, si ellos están trabajando para que la sociedad funcione y así incurren en gastos o producen algún daño, la sociedad está obligada a repararles ese daño o a indemnizarlos, ¿verdad? Entonces vemos que hay una serie de obligaciones aquí, compañeros, tanto de los socios para la sociedad como la sociedad para los socios. Entonces eso hay que tenerlo en consideración porque la sociedad es una persona, ¿verdad? Con obligaciones y derechos por aparte. ¿Cuáles son las obligaciones de los socios entre sí? Los socios entre sí también tienen obligaciones, compañeros. Como parte de la integración de la sociedad, la obligación que tienen los socios entre sí es de rendirse cuentas entre ellos, para que las ganancias puedan ser y utilidades puedan ser más transparentes y no existan problemas en ese sentido. Entonces, el artículo 1776, compañeros, de nuestro Código Civil, establece: los socios están obligados recíprocamente a darse cuenta de la administración y sus resultados, tanto activos como pasivos, pasan a sus herederos. Entonces eso es interesante, ¿verdad, compañeros? Porque son las obligaciones que los integrantes de la sociedad tienen entre sí, ¿verdad? La administración de la sociedad. La sociedad, compañeros, tiene un órgano de administración para poder establecer de manera concreta y efectiva todos los negocios para los cuales fue creada. Entonces debe de estar administrada para evitar problemas, ¿verdad? Para que la misma sociedad pueda desarrollarse como corresponde. Veamos el artículo 1757, por favor, compañeros. El artículo 1757 establece: la administración de los negocios de la sociedad debe sujetarse a lo dispuesto en el contrato. Si está encargada a una o más de los socios,
los demás no pueden oponerse ni revocarle la administración, sino en los casos de dolo, culpa, inhabilidad o incumplimiento de sus obligaciones. Esto es en referencia a la administración propiamente. El artículo 1758 hace referencia a si en determinado momento no hay convenios especiales sobre la administración dentro de la escritura, si no los desarrolla concretamente. Entonces, para poderlos desarrollar, hay ciertos aspectos que deben de observarse, ¿verdad? Dice, se observarán las reglas siguientes. Primero, cada socio es administrador y como tal puede obrar a nombre de la sociedad sin perjuicio del derecho de los otros para oponerse a un acto antes de que se perfeccione. Segundo, puede asimismo cada socio servirse de los bienes puestos en común, empleándolos en su destino natural, sin perjudicar los intereses de la sociedad, ni impedir que los demás socios usen de igual derecho. Tercero, cada uno de los socios tiene el derecho de obligar a los demás para que concurran a los gastos que exige la conservación de las cosas de la sociedad. Cuarto, ninguno de los socios puede hacer innovaciones en los bienes inmuebles que dependen de la sociedad, aun cuando las considere ventajosas a ella, si no lo consienten los demás. Ya nos damos cuenta cómo dentro de toda esta situación, compañeros, de este artículo 1758, hace hincapié en los bienes de la sociedad. ¿Por qué? Porque el patrimonio es sumamente importante para que la sociedad pueda caminar, pueda echar a andar. El artículo 1759 establece: el socio que no es administrador no puede celebrar ningún contrato sobre los bienes pertenecientes a la sociedad, aunque sean muebles. El artículo 1760 establece: ningún socio puede transmitir a otra persona sin consentimiento de los demás el interés que tengan en la sociedad, ni ponerla en lugar suyo para que desempeñe los oficios que le tocan en la administración de los negocios sociales. Entonces, ya vemos cómo los socios, para poder administrar la sociedad de una mejor manera, de una manera más eficiente, deben de desarrollarse bajo lo que establecen convenios especiales, ¿verdad? Es decir, lo que convengan entre ellos. A eso es a lo que se refiere. Si no están dentro de la escritura, lo pueden hacer, pero siempre sujeto a lo que establece el artículo 1758. El artículo 1761 establece: son obligatorios para todos los socios los contratos celebrados por el socio administrador o por el que estuviese autorizado para ello. Entonces va a haber un socio que se va a encargar de la administración, compañeros. Entonces, lo que él desarrolle puede obligar a los demás. El artículo 1762 dice: quedan igualmente obligados todos los socios por la deuda de la que se ha aprovechado la sociedad, aunque se haya contraído por algún socio sin autorización. Entonces, si la sociedad se vio beneficiada en determinado momento por un crédito, lo tendrán que pagar todos los socios. Entonces, eso es interesante e importante para el desempeño de la sociedad. Artículo 1763. No debe contraerse obligación nueva si expresamente lo contradice uno de los socios administradores, pero si llegare a contraerse, producirá sus efectos legales en cuanto al acreedor y el que la contrajo. Quedará responsable de los daños, perjuicios que cause a la sociedad. Entonces, aquí vemos que todo gira en relación a los bienes, incluso a las obligaciones que la sociedad pueda contraer. Ya vimos que hay incluso partes que refieren el código en el cual hay algún tipo de obligación que contrajo solo uno de los socios. Puede ser que lo haya hecho sin ningún tipo de autorización. Pero
Igual la sociedad y los socios deben de responder. Pero esto sí puede provocar en algún momento que la sociedad se extinga de manera parcial, o puede ser que de manera total, pero de manera parcial o la rescisión parcial de la sociedad es solo para uno de los socios, para cuando uno de los socios se le excluye, pero el resto de la sociedad sigue vigente. ¿Y por qué se le puede excluir? Veamos el artículo 1766. Dice, puede rescindirse el contrato de la sociedad parcialmente o disolverse y extinguirse en su totalidad. Parcialmente. Parcialmente, si un socio para sus negocios propios usa el nombre de las garantías o del patrimonio pertenecientes a la sociedad. Entonces ya vimos en los anteriores artículos que la sociedad va a responder, pero ¿qué va a hacer con ese socio? Puede en determinado momento dejarlo o apartarlo. Numeral segundo, si ejerce funciones administrativas el socio a quien no corresponda desempeñarlas según el contrato de la sociedad. Tercero, si el socio administrador comete fraude en la administración o cuentas de la sociedad. Recordemos que esas son obligaciones que tienen entre ellos mismos, los socios, ¿verdad? Rendirse cuentas. Cuarto, si cualquiera de los socios se ocupa de sus negocios privados cuando está obligado por el contrato a ocuparse en provecho de la sociedad. Quinto, si alguno de los socios incurre en los casos 1744 y 1749, los artículos 1744 y 1749, según la gravedad de las circunstancias. O sea, nos refiere a esos artículos. Si se ha ausentado el socio, tiene la obligación de prestar servicios personales a la sociedad y requerido para regresar no lo verifica o manifiesta que está impedido para hacerlo. Entonces, esto, compañeros, hay que tenerlo en consideración, porque si alguno de los socios entra dentro de lo que establecen estos numerales, estas causas, estos causales que la misma ley establece, entonces podrá separarse o se le podrá sacar de la sociedad, si lo decimos de manera coloquial. Entonces la de la sociedad podrá continuar con los otros socios, pero no con este, ¿verdad? Entonces eso se le denomina como extinción parcial de la sociedad, porque solo es en relación a un socio. El artículo 1767, compañeros, aquí se consignó 1757, pero en 1767 establece rescindido parcialmente el contrato, es decir, cuando se extinguió parcialmente, queda el socio culpable excluido de la sociedad. Como les decía, queda fuera. Pero la sociedad continúa. Aparte, está cuando ya la sociedad se va a terminar, se va a disolver, ¿verdad? Entonces, ahí hay otras causales. Las causales que se encuentran contenidas en el artículo 1768. Entonces, ahí se disuelve totalmente la sociedad. La primera dice, por concluirse el tiempo convenido para su duración, por acabarse la empresa o el negocio que fue objeto de la sociedad o por haberse vuelto imposible su consecución. Segundo, por la pérdida de más del 50% del capital, a menos que el contrato social señale un porcentaje menor. Pero si no señala el porcentaje, con el 50% de pérdidas, la sociedad se puede disolver. Por quiebra de la sociedad, es el numeral tercero. Cuarto, por muerte de uno de los socios, a no ser que la escritura contenga el pacto expreso para que continúen los herederos del socio difunto. Quinto, por la interdicción judicial de uno de los socios o por cualquiera de otras causas que les prive de la administración de sus bienes. Sexto, por quiebra de cualquiera de los socios. Y séptimo, por voluntad de uno de ellos. Puede decir cualquiera de los socios, bueno, fíjense que yo lo que considero es que debe disolverse la sociedad. Entonces se puede considerar y se puede disolver. Entonces, como vemos,
hay todo un procedimiento un poco alambicado, pero bien, bien estructurado de lo que es la sociedad, ¿verdad? Cómo funciona y cuáles son las obligaciones que tienen los socios para con la sociedad para con los socios entre sí, y por qué razones puede disolverse parcial o totalmente la sociedad. Veamos la compañera Ashley Yamilet. Con una pregunta. En el caso de que muriera uno de los socios, pero ellos en el contrato hayan estipulado que con la muerte de alguno, la parte que le corresponde a este se reparte entre los mismos socios, si este muere, ¿esa cláusula sería válida legalmente? Pues habría que establecerlo, porque si no hay herederos, no hay el proceso sucesorio, no integraría esta parte, porque lo que pasa es que la misma ley establece por muerte de uno de los socios, a no ser que la escritura contenga el pacto expreso para que continúen los herederos del socio difunto. Si no lo tiene, si no lo dice, entonces podrá repartirse, podrá no repartirse dentro de los socios, sino continúa el patrimonio en favor de la sociedad, y las ganancias que obtengan se repartirán, las utilidades que se obtengan se repartirán con el resto de los socios. Pero si hay un pacto en contrario aquí donde se establece que esos derechos se van a dividir dentro de en favor de los herederos, entonces se procederá de esa manera. Si no, ya será como los socios lo indiquen dentro de la escritura. No sé si respondo a su pregunta, compañera. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Alguna inquietud de este tema? A este contrato se le considera como un contrato preparatorio porque se desarrolla todo al interior, si ustedes se dan cuenta, y posteriormente puede desarrollar contratos a futuro, ya como persona. Entonces, esto es lo que hay que considerar. Que la sociedad en sí, lo que estamos viendo, es parte del funcionamiento, de cómo está integrado, de cómo es de cuál es la diferencia entre la sociedad mercantil y la sociedad civil, para que en un determinado momento pueda celebrar contratos a futuro. Por eso es que se le incluye dentro de los contratos preparatorios, a pesar de que vemos que es un contrato bastante más elaborado, ¿verdad? Muy extenso, amplio, con la participación de múltiples personas. ¿Alguna inquietud, observación o pregunta, compañeros? Muy bien, compañeros. Entonces, yo dejaría hasta aquí la exposición del día de hoy.